Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 27 de febrero del 2025. Siempre es bueno recordar que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles una explicación de las noticias calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Ahora sí, aquí vamos con los titulares de hoy jueves 27 de febrero en menos de un minuto. Primero, la Junta Nacional de Justicia aprobó iniciar un proceso disciplinario inmediato contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que podría llevar a su destitución. Segundo, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, contratará como vocero de su cartera por 3 meses a una persona a la que le asignará un sueldo de 30.000 soles. Tercero, el Replaza creó un fondo de 20 millones de soles para cubrir los gastos médicos de las víctimas de la caída del techo de su centro comercial en Trujillo. Cuarto, luego del fracaso de una propuesta similar, Somos Perú presentó un nuevo proyecto de reforma constitucional para permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales por un periodo adicional. Y quinto, el tipo de cambio cerró ayer en 3.664 soles por dólar, su menor nivel en 16 meses, debido a la expectativa de que la economía estadounidense se debilite. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Esta es la primera. La Junta Nacional de Justicia ha aprobado abrir un proceso disciplinario inmediato contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que podría en última instancia derivar en su destitución. La Junta emitió una resolución con el objetivo de continuar el proceso contra Tello y otros magistrados de la Corte Suprema por presuntamente citar una norma derogada al resolver un recurso de casación cuando actuaban como miembros de la primera Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, lo cual habría constituido, abro comillas, una infracción al deber de impartir justicia con respecto al debido proceso, cierro comillas, es lo que dice la imputación que se está discutiendo en la Junta. Con esto, la Junta ha resuelto otorgar un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación o el día siguiente de la notificación que se realizó ayer para que Edwin Corrales, Janet Tello, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo y Rosa Dávila, que son los jueces implicados, se sometan pues a este procedimiento disciplinario y presenten sus descargos por escrito. La resolución fue aprobada con los votos de los consejeros Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Víctor Chantuví y Rafael Ruiz, mientras que los integrantes de la Junta, Francisco Tábara, Germán Cercovic y Jaime de la Puente Parodi, votaron más bien en contra y se inclinaron por dar inicio a una investigación preliminar previa, es decir, un proceso más exhaustivo y más largo. Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, días atrás había expresado su disconformidad con el procedimiento disciplinario y había rechazado el haber invocado una norma derogada, es decir, está rebatiendo la imputación de fondo. Un comentario personal brevísimo sobre este caso. Desde el momento en que se propone y se empieza a tramitar este caso como un proceso sumarísimo que puede resolverse en menos de 2 semanas, sin que se esté imputando, digamos, un hecho gravísimo como una inconducta, digamos, un caso de corrupción o algo por el estilo, resulta pues atendible la sospecha de que podría haber aquí un interés extralegal para sacar del camino a Janet Tello. Es muy sospechoso que todo esto se quiera hacer de manera tan apresurada. Segunda noticia, el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha decidido contratar a un vocero para que ponga el pecho por él frente a los medios, por ejemplo, cuando estos le pregunten por qué su cartera no está generando resultados. El comercio ha confirmado que se contratará por 3 meses para este rol al coronel de la policía en retiro, Carlos López Aedo, y su sueldo será de 30.000 soles en ese lapso. Su función será comunicar los logros de la Policía Nacional del Perú en un contexto de crisis de seguridad que afecta a la población. Esos 30.000 soles por 3 meses son el equivalente a lo que gana mensualmente un teniente general en actividad, según el exdirector de la policía Eduardo Pérez Rocha, que fue citado justamente en El Comercio. Aquí uno puede preguntarse si vale la pena pagarle tanto a esta persona, pero quizá la pregunta de fondo es qué tanto va a poder transmitir este vocero cuando en términos de logros efectivos no hay mucho que contar por parte de esa cartera.
Tercera noticia, la cadena de centros comerciales Real Plaza anunció con un comunicado la creación de un fondo con un aporte inicial de 20 millones de soles para, abro comillas, asegurar la cobertura efectiva e inmediata, total, de gastos médicos y de recuperación para los heridos, que cubrirá también otros desembolsos complementarios en beneficio de las personas y familias afectadas, cierro comillas. Esto, agrega el comunicado, sin perjuicio de lo que se deba cubrir por otras compensaciones. Es decir, no está acotando su disponibilidad de pago a esos 20 millones, sino que podría eventualmente asumir un monto mayor. También especifica el comunicado que este fondo no lo administrará la propia empresa, sino que será gestionado por la fiduciaria, que es una compañía supervisada por la SBS. Si bien el anuncio es escueto y no brinda mayor detalle, más que reiterar Real Plaza su compromiso con cada persona y familia afectada, el monto dispuesto por la empresa para esto es de una magnitud que ya pone de manifiesto a qué se refería con su compromiso de, entre comillas, no escatimar recursos. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de la cadena, Hernán Malpartida, señaló en ATV que ya han acordado indemnizaciones con 12 afectados, que son reparaciones al margen o adicionales a los gastos médicos, y que han habilitado un número telefónico para que cualquier afectado pueda registrarse, porque reconoció que puede haber algunas víctimas a los que todavía no han podido identificar o contactar. Otro actor que interviene en este proceso es la corredora de seguros Marsh, que recaba el sustento médico de los pedidos para, porque el dinero no se entrega en efectivo, sino que se asume el pago de tratamientos que tienen que estar autorizados por un médico. En línea con lo que he venido comentando sobre este caso, yo creo que este es un anuncio que tiene una escala que parece corresponder con la gravedad del hecho por el cual la empresa tiene que pagar reparaciones. En las palabras de Malpartida compartidas anoche en ATV se aprecia además que están dispuestos a cubrir hasta tratamientos en el extranjero, prótesis de última generación y demás, como diciendo, estamos dispuestos a reparar al mayor estándar médico posible. Bien por eso. Hay un elemento, sin embargo, en la comunicación de Real Plaza que creo que es problemático y que se debe corregir. Cuando al gerente general le preguntan por el mea culpa que hace o las responsabilidades que asume la empresa, he visto en sus declaraciones que suele responder que eso lo tiene que definir la justicia. Esa es una respuesta problemática por lo siguiente. Es obvio que la respuesta final la va a tener que hacer el sistema de justicia, pero eso no significa que no haya una exigencia completamente válida de que haya una respuesta ya mismo de parte de la propia empresa que explique lo que ha pasado. Porque recuerden que estamos hablando de una preocupación generada no solo por lo que pasó, sino por lo que pueda pasar en las instalaciones de la cadena. Lo que mucha gente se pregunta ahora es si es seguro ir a un centro comercial o no. Y cuando la empresa responde que recién vamos a tener respuestas cuando resuelve el Poder Judicial, da a entender una de dos cosas. La primera, que no sabe todavía o no tiene apuro en saber qué fue lo que pasó y, más importante quizá, qué va a hacer para corregirlo en lo inmediato, ya sea reforzar lo que haya que reforzar o repensar sus protocolos internos. El mensaje, voy a reparar sin cortapisas, es distinto al mensaje, puedo garantizar que mis instalaciones son seguras. Este segundo es muy importante en sí mismo, desvinculado de lo anterior. Porque si lo que hace la empresa es aparentar que está tratando de diferir una respuesta sobre esto último, esto puede alimentar la lectura de que la empresa sabe qué ha pasado, pero como no lo quiere decir, utiliza ese argumento de aludir al proceso legal para no tener que dar una respuesta hoy. Y eso puede significar que se esté buscando ocultar un problema de inseguridad persistente. El frente de la seguridad es uno distinto al frente de las reparaciones y en él también se necesita, a mi criterio, respuestas contundentes y rápidas de la empresa. Cuarta noticia. Luego del fracaso de una propuesta similar anterior, la bancada de Somos Perú ha presentado un proyecto de reforma constitucional para permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales por un periodo adicional. La propuesta fue planteada por el parlamentario Luis Cordero Jontay y cuenta con el respaldo de otros miembros de su bancada, Jorge Morante, Ana Segarra, Héctor Valer y Alfredo Azurín. La iniciativa propone modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución para incluir en ambos que las autoridades referidas, digamos, en ellos, pueden optar de manera excepcional y por un periodo adicional la reelección inmediata. El texto argumenta que esto permitirá culminar proyectos de mediano y largo plazo, asegurando una gestión eficiente y coherente. Es relevante señalar que esta iniciativa o iniciativas similares
se han presentado antes. Esta se ha presentado muy poquito tiempo después de que ya una anterior, como les comentara, fuera rechazada. La anterior fue promovida por la parlamentaria Lady Camones de Alianza para el Progreso, que se llegó a aprobar en una primera votación, pero no consiguió los votos necesarios en un segundo momento, en una segunda votación. Como ustedes saben, las reformas constitucionales tienen dos caminos para aprobarse. Uno de ellos es votarse dos veces en legislaturas distintas y en ambas obtener más de 87 votos. Y lo que pasó con aquella otra iniciativa es que no logró la segunda votación de más de 87 votos. Esto, o el que haya ocurrido esto de manera tan cercana, podría hacer pensar que quizá esta reforma no vaya a prosperar. Igual Somos Perú lo va a intentar de cualquier forma. Yo, digamos, podría decirles que, digamos, entiendo que las motivaciones que puedan haber detrás de una iniciativa como esta sean, de parte de los congresistas actuales, generar beneficios para personas de sus bancadas o sus partidos políticos que puedan tentar a esas reelecciones. Pero, como ustedes saben, mi posición en general es que la reelección en los cargos ejecutivos de niveles subnacionales sí es algo que debe considerarse como positivo, aunque sea de un periodo. Ok, quinta noticia, comentaba al inicio en el resumen de los titulares que se ha producido una bajada del tipo de cambio a su menor nivel en 16 meses, a 3.664 soles por dólar. ¿Por qué el precio del dólar se mantiene a la baja? El incremento del valor del sol peruano frente al dólar se explica principalmente por factores externos, específicamente relacionados con la economía estadounidense. Una serie de datos, como la caída en enero de las ventas de hogares y también de las ventas a los consumidores, está llevando a los inversionistas a temer que el consumo interno en Estados Unidos pueda mantenerse débil y apagar así uno de los principales motores de la economía de ese país. Esto podría empujar a la Reserva Federal, que es su banco central, a tener que bajar sus tasas de interés, reduciendo el costo de financiamiento, pero también los rendimientos, llevando a que los capitales salgan del país y busquen mejores retornos en otras economías. La expectativa de que esto suceda es lo que está permitiendo que el valor del dólar caiga frente al sol peruano y las monedas de muchas economías emergentes como la nuestra. Pues de suceder esto que les comento, los capitales migrarían hacia estas economías, incrementando la cantidad de dólares y por tanto reduciendo su precio. Además, el precio de los productos que exportamos, como el cobre y el oro, están en niveles muy altos, haciendo que haya pues más dólares ingresando a nuestra economía. También contribuye a este debilitamiento del dólar el hecho de que los inversionistas siguen viendo aún lejano el que los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump se vuelvan una realidad. Ayer Trump postergó por un mes, hasta el 2 de abril, el alza de 25% de los aranceles, que son, como sabemos, los impuestos a las importaciones, concretamente de productos de Canadá y de México. Contribuyendo a este sentimiento, Trump también anunció que, digamos, independientemente de lo anterior, también se anunciaron un incremento de 25% en los aranceles a las importaciones de la Unión Europea, pero habrá que ver pues, cuánto se hace efectivo tal cosa. Los aranceles juegan un papel fundamental en el futuro del tipo de cambio, pues de imponerse elevarían la inflación y obligarían a la FED a mantener sus tasas altas, lo cual generaría que el dólar se fortalezca y su precio suba. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles hoy un comentario yo en el espacio de la reflexión del día. Ayer Jeff Bezos, el dueño del Washington Post, que también es dueño de Amazon, difundió una carta que le había remitido a los periodistas del diario, digamos, estadounidense, en las que les decía que en la página editorial del diario van a pasar a escribir todos los días en defensa de dos pilares fundamentales, las libertades personales y los mercados libres, y que cualquier opinión que vaya en contra de esos pilares no será publicada por el Washington Post, sino que dejarán que otros lo hagan. Pasa luego Bezos a hacer un análisis del entorno competitivo del negocio de los diarios y dice que cuando los periódicos operaban como una especie de monopolio en una ciudad, se justificaba que sus páginas editoriales mostraran una variedad de opiniones, pero que eso ya no es necesario porque ese rol lo cumple ahora Internet, donde uno puede encontrar esa variedad. Y luego termina siendo un argumento más nacionalista, quizá en el sentido de que él cree que Estados Unidos ha logrado ser lo que es, gracias a su defensa excepcional de esos dos principios, de los de libertades personales, digamos, y mercados libres.
Ok, va mi reflexión sobre este tema. En primer término, yo encuentro perfectamente válido y deseable salir en defensa de las libertades individuales y el libre mercado. Es también lo que yo defiendo personalmente. Pero hay algunos matices bien importantes que anotar aquí y que veo que quienes están comentando este tema en sus redes, digamos, están pasando desapercibidos. Uno tiene que ver con los alcances de la libertad que uno está defendiendo y su relación con la democracia. Y otro tema tiene que ver con el rol de los medios también frente a la democracia. Noten ustedes que la palabra democracia está completamente ausente de la Carta de Besos. Ni siquiera la menciona cuando habla de la grandeza de Estados Unidos, lo cual es una omisión inexcusable, porque Estados Unidos también es grande precisamente por su constitucionalismo y su apuesta por la democracia. Y eso pasa porque se está afianzando, digamos, en muchos referentes empresariales de Silicon Valley, notoriamente Elon Musk, pero también Jeff Bezos, Peter Thiel, David Sachs y otros más, que el libre mercado y democracia son cosas distintas, que se puede tener un país donde se defiendan libertades económicas, pero que el poder que amasan personas como ellos les permita pues recortar a su vez las libertades políticas. En el caso de Musk, claramente por lo que está haciendo hoy en este rol extraño que le ha dado Donald Trump en su gobierno. Es como si pensaran que Estados Unidos no debe ser una democracia, sino una especie de república aristocrática, solo que no regentada por filósofos, como diría Platón, sino por los titanes de la industria tecnológica, por ellos mismos. Porque claro, en un país que fuese plenamente democrático, el poder que tienen estas personas definitivamente debería tener un contrapeso o un control. El problema aquí es que, aun cuando dicen ser liberales, personas como Bezos no lo son en sentido estricto. Son, podríamos decir, libre mercadistas, lo cual es un aspecto de ser liberal, pero no creen genuinamente en las libertades políticas de quienes, por ejemplo, opinan distinto que ellos y que son veloces, digamos, en saltar a la censura de quien piensa diferente, porque, a diferencia de un liberal de verdad, no quieren convencer de sus ideas a través del debate, sino que, irónicamente, no quieren que sus ideas enfrenten competencia. Por eso yo siempre les digo, y este es ciertamente mi entendimiento de las cosas que cualquiera de ustedes puede disputar, pero un liberal cree en la libertad como una sola cosa, no compartimentaliza para diferenciar entre libertades económicas y libertades políticas. No aprecia la agencia que tiene un individuo para tomar decisiones económicas, pero la desprecia cuando se trata de tomar decisiones políticas. La democracia y el libre mercado no son cosas distintas, son las dos caras de la misma moneda. Por eso, que Jeff Bezos haga una defensa de la libertad sin mencionar la palabra democracia en un periódico que además tiene un lema histórico que dice la democracia muere en la oscuridad, es algo incomprensible y muy cuestionable. Ahora, sobre el rol de los medios, que era mi segundo punto. En sus orígenes, mucho tiempo atrás, los periódicos, por ejemplo, operaban más como órganos de propaganda. No había una preocupación por ser neutral u objetivo, sino que defendían posiciones políticas de manera muy clara y eso determinaba también su cobertura informativa. La apuesta por la neutralidad o por la objetividad podemos verla como una cuestión de principio, como una evolución positiva, si se quiere, de la historia de la prensa, pero otros dirían, con razón pienso yo, que también fue una decisión motivada por intereses comerciales. Si un periódico, por ejemplo, incluye opiniones diversas y eso le permite llegar a públicos diversos, entonces en teoría puede vender más ejemplares. Lo que está pasando ahora con decisiones como la de Besos que les comento esta mañana, pero muchísimas otras más, porque esto mismo está pasando en tantísimos otros medios que se están convirtiendo en operadores propagandísticos más que otra cosa, es que estamos involucionando hacia ese primer estadio que les comenté. Y es verdad lo que dice Bezos en el sentido de que una persona puede gestionarse ella misma acceso a distintas opiniones en la web, pero que los medios de referencia, como el Washington Post, renuncien a esa apuesta por la objetividad y la neutralidad y hacer pues el fiel de la balanza que expone a sus audiencias a opiniones discrepantes, reconociendo su capacidad de evaluar y discernir por su propia cuenta, es pues francamente una tragedia. En las dictaduras, los medios sirven a los objetivos de la dictadura, están controlados, censuran a las voces críticas y ensalzan al dictador. En las democracias, en cambio, los medios deben ser un control más y uno sistémicamente muy importante del abuso de poder, sea poder político, económico, lo que fuera. Y además deben cumplir un rol de reconocer el pluralismo ideológico que es consustancial a las democracias. Y además diría yo asumir un rol pedagógico de enseñarle a sus audiencias, al ciudadano en última instancia, cómo es vivir pacíficamente en una sociedad donde hay gente que piensa distinto que uno y que tiene intereses diferentes. Si los medios solo cumplen el rol de guarecer a sus públicos en sus respectivas burbujas, no están sirviendo a la democracia, sino que están
minándola desde dentro. Y eso es precisamente uno de los grandes problemas con los medios en nuestros tiempos. Yo creo que muchas de estas reacciones, como la de Jeff Bezos, que les comento hoy, responden también a un interés comercial de acomodarse con el gobierno de turno. Naturalmente, para Bezos, el Washington Post podría ser una forma de estar cerca de la administración de Trump. O podría ser que algunos están respondiendo, digamos, a los excesos del progresismo más antiliberal, que también logró una influencia muy fuerte en los medios y en la academia en los últimos años. Pero si uno rechaza los extremos de ese progresismo porque los considera antiliberales, el remedio planteado tendría que ser genuinamente liberal, si uno realmente quiere ser coherente y no solamente ser un liberal para la foto, digamos, ¿no? Y si es que cierto progresismo ha censurado activamente en los últimos años, la respuesta liberal o disque liberal no puede ser censurar en venganza, tiene que ser una manifestación de compromiso real con los valores de la democracia como la libertad de expresión. Muy bien, con esto llego al final del podcast de hoy. Muchas gracias, como siempre, a nuestros auspiciadores, a Big Mouth Group y a nuestros suscriptores por apoyarnos a que podamos seguir llegando a ustedes cada mañana. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.